7 de la mañana, 39 minutos. Ya está con nosotros el doctor Carlos Francisco Fernández. Con su sección Le Tengo el Remedio. Doctor, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Hola Sandra, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Aníbal Chay. Doctor, ¿cómo le va? Bien, bien. Hay un tema, hoy es martes de pediatría Piru, nos dimos una licencia esta semana en virtud de que el doctor Vladimir Muñoz está en un descanso merecido. Entonces, un tema que para nosotros y para ustedes y para el mundo entero, independientemente de que les guste o no, es el fútbol. Y obviamente eso despierta unas pasiones singulares y esencialmente nos lleva del amor al odio en un momentito. ¿Qué es lo que pasa con esto, con este componente y cuáles son los elementos que subyacen para que la gente se sintiera ayer, por ejemplo, como si todos fuéramos hermanos, que es que la cosa va definitivamente hacia tal y el dedito levantado y la bandera tricolor y todo ese cuento? Sí, pero si hubiéramos perdido, pues obviamente el asunto hubiera sido peor. Las emociones y bajo ese contexto, ¿cómo manejarlas? ¿Cómo interpretarlas? El doctor Rodrigo Córdoba, director, él es médico psiquiatra, nuestro psiquiatra de cabecera, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Rosario, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatras de América Latina, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y expresidente de la Asociación expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, un investigador de todas las horas y sin duda una persona también. Tiene un defecto grandísimo y es hincha furibundo del Santa Fe. A mucho honor, doctor. Él va a todos los partidos, tiene abono. Mucho honor, una prueba de que las emociones en el fútbol sí se mueven profundamente. Hago la introducción, obviamente, con mucho respeto, porque pues merecedor de todo el reconocimiento, doctor Rodrigo, pero por encima de todo también un conocedor de esto y un hincha del fútbol. Por eso lo sacamos un poquito de sus actividades para que nos diga el fútbol, no solamente en el campeonato mundial, sino también, digamos, en el contexto un poquito más local. ¿Por qué las emociones? ¿Por qué la pasión? ¿Por qué no desbordarlo hacia otra cosa? Hay situaciones de los seres humanos, del contexto de la vida de los seres humanos que no pasan por la razón, que no articula casi los circuitos que se vuelven pensamientos, sino son casi, digámoslo de manera gráfica, propios de la tripa. Entonces esos sentimientos que genera, por ejemplo, el fútbol, como algunas discusiones que a veces terminan de manera acalorada, porque ahí pierden los argumentos fuerza, es el fútbol. Entonces el fútbol está imbrincado, es casi en las paredes del intestino y se viven con mucha pasión. Por eso es que así como se vive con tanto entusiasmo, con tanta alegría, no hay nada más grato que ver, por ejemplo, yo creo que debió registrar como en México un movimiento sísmico el día que Mina, ex santafereño, metió el gol en Rusia este pasado domingo. Eso extremece situaciones donde empieza a haber unas conexiones directas, no de la razón, sino propiamente de las emociones primarias o primitivas. ¿Por qué nos aúna una selección y no otros componentes? ¿Por qué, por ejemplo, frente a la selección todos tenemos una misma marca y no frente a otras situaciones? Por decir algo, frente a, qué sé yo, frente al café, que es el producto nacional, porque somos carentes de símbolos, doctor Córdoba, porque se convierte en un elemento unificador. Quizás sería una buena discusión para los sociólogos, porque yo me preguntaría si esto que sucede en América Latina, porque lo ves desde México hasta Argentina, hoy en día el primero que se levantó a rezar debió ser el Papa Francisco, claro, que a pesar de sus tareas también está preocupado por su selección. Yo creo que el fútbol quizás es la selección es uno de esos sentimientos que aglutina todo. Los colombianos pueden defender el café seguramente, o parte de los puntos de las perspectivas ideológicas. A lo mejor hoy en día alguien que esté en un país extraño defiende los resultados de las elecciones presidenciales, pero unos los defiende y otros los contradicen. Esto toma una visión unifica, pero sucede lo mismo, por ejemplo, en Croacia.
No sabría yo decirlo, ¿sí? sé. Entonces pareciera que esto sí despierta. Seguramente recuerdas, tú estabas muy joven, pero cuando un colombiano ganó la primera etapa del Tour de Francia, eso despertó un sentimiento nacional, el país paralizado, porque estas situaciones del deporte no traen tanta discusión racional, sino son cosas mucho más delicadas, mucho más primarias, e igual como el luto que se vive. Claro que allá iba, porque la tristeza que genera el hecho de perder o de no obtener un resultado que pues se espera, ajuste a los deseos. Entonces uno dice, no, nos frustramos, incluso hay ahí, por ejemplo, en Argentina sobre todo, sí, hay gente que se deprime, que termina incluso con desenlaces complicados porque la selección no está dando lo que debe dar. Pero en Colombia eso pasa y uno dice, igual, el aburrimiento, pero somos carentes de símbolos, es decir, ¿por qué alrededor de un componente como este somos tan absolutamente, digamos, insidiosos en emociones? En cambio, con otras cosas que uno podría decir son más importantes para la patria, sin demeritar pues obviamente la importancia simbólica del fútbol, no despierta nada. Porque tal vez lo dejas implícito y desarrollado en tu pregunta, porque hay emociones, tal vez no va a la razón. La discusión muchas veces surge alrededor de qué jugador puso, o cuál fue mejor o peor, situaciones mucho más emotivas. Pero si nosotros estuviéramos discutiendo quizás como una partida de ajedrez, que es un deporte, admite una visión más racional. Aquí es solo el compromiso del hígado, el corazón, la piel, Entendí. no sé, en todo el proceso. Y por esa misma razón, en ese mismo contexto, uno hoy ama y mañana odia. Exactamente, porque no es una cosa que tenga una explicación y mañana justificas esas emociones en alguien. Ahí hay dos fenómenos interesantes al lado, es más, un texto del diario El Tiempo, uno del grupo aquí. Lo primero es la ansiedad, ¿no? Que hoy hay una nota muy interesante en el diario. Es todo lo que genera el pre del partido, la sudoración, la taquicardia, la preocupación que genera situaciones importantes. Y lo segundo es los fenómenos asociados al post, que lastimosamente están teñidos y es casi una recomendación para los televidentes, porque detrás de la celebración no se cascan. Porque está estamos al aire. No, digo, hay riñas, hay hay desmanes, hay exacerbaciones del ánimo que terminan en agresiones personales y en violencia interpersonal, mejor dicho, se dan en la jeta porque el otro perdió. Lastimosamente el alcohol va asociado allí, y entonces el alcohol se vuelve un gran catalizador de hechos violentos y es una de las preocupaciones. ¿Podría la selección ser como un elemento para desfogar tanto alegrías como tristezas, dicho de otra manera? Pues estoy aburridongo, pero la selección me saca de ese caos. O al revés, estoy como aburrido y esto me acaba de hundir, entonces termino yo, pues si tengo disgustos con Aníbal, me hablen, o sea... Es un catalizador de todo ese tipo de emociones. Por eso a veces los argumentos de las discusiones es quizás porque pusieron a este que es de este equipo de fútbol, así como que no aquel jugador, que porque es que le tira rayo a los paisas o a los de la costa, o discusiones en ese sentido. Pero quizás si tú ves, no subiría. Y hay gente que lo hace muy profilácticamente, o un manejo de prevención, que dice, yo no puedo manejar ese tipo de emociones. Seguramente conoces algunos que dicen, a mí me cuentan el resultado y yo bajo, a pesar que cuando mete un gol Colombia lo oye el país, eso no se necesita amplificador porque se siente en el piso, pero hay gente que dice, yo prefiero no irme porque yo no me aguanto ese tipo de emociones. Usted va a todos los partidos del Santa Fe, a todos. En lo posible, sí. En lo posible, cuando no, pero pues usted siempre que está en Bogotá va a los partidos. Sí, señor. Y116 para cuando quiera vaya a ver a Santa Fe, ahí lo espero. Tiene el abono. Pregunta del millón. Usted conoce el fútbol y obviamente maneja emociones y demás. Recomendaciones para el partido del jueves. Primero deme un marcador. Yo creo que gana Colombia 2-0 como mínimo. 2-0, o sea, bien. Hombre, ¿qué hacemos? ¿Nos tranquilizamos?
no lo vemos, recomendación. Sin duda, esos momentos que generan una alegría que nadie lo entiende, como viendo, hemos intentado dilucidar, porque viene de las tripas hacia arriba. Entonces, manéjelo, gócelo, disfrútelo con su gente querida, con sus compañeros de trabajo por la hora, pero no corran excesos, no se pongan excesos, que lastimosamente, como sucede en las grandes celebraciones, date cuenta que lo otro que aglutina es una figura como la madre y también termina en desmanes. Tengan cuidado, celebre, pero celebre con ponderación. Luisita calma. Gutiérrez nos escribe y dice que los que sienten taquicardias o ansiedad o nervios deberían ver el partido. Si definitivamente tienen factores de riesgo, es decir, que han tenido antecedentes, donde han tenido alguna afrenta sobre su cuerpo, hay gente que ha tenido anginas por esto, mejor eviten. Pero los que no, traten de verlo con la mayor ponderación, que en el fútbol esa raya es difícil de poner. Borrar, claro, sí. de minar. Pues ahí está. ¿Cuál es su pronóstico para el resultado del jueves? Pues yo siempre soy un poquito menos, menos eufórico con esto, aunque me gusta mucho, pero 1-0 sería buen resultado. Y la verdad, pues... ¿Cuánto? A ver, entonces un momentico, vamos aquí, hablamos en el micrófono, aquí Aníbal que está que se habla. ¿Cuánto? No, también habla que... No, yo digo que uno no, pues que ojalá por ahí unos 3, 4, 5, es que cuando meten goles que uno se emociona. Yo creo que quedamos por ahí un 2-1, ganando Colombia. Partido complicado, dicen los el año pasado cuando jugamos contra Costa de Marfil en estos mismos micrófonos y en este mismo horario, yo dije uy, es que esos negros son bravísimos. Inmediatamente me escribieron y dijeron que no dijera negro porque resulta que tal, entonces me acuerdo tanto. Entonces en esta oportunidad voy a decir, esos afrodescendientes son tenaces, esos son grandotes. Entonces, saben jugar, sí, son así, todos los que están allá son buenos equipos. A veces hasta Panamá. ¿Sí? Hasta Panamá, que con dignidad metió el primer gol en un mundial. No, pero bien por el hay bolillo. Que ver el vaso medio lleno, eso lo hemos... Bien por el bolillo y bien por el profesor bien por el profesor Osorio, vea esto. Hoy le toca también. Sí, entonces mañana. Ni más faltaba que nosotros nos eximiéramos de hablar de esto, de lo que el mundo está hablando, del Mundial de Fútbol, y ojalá el próximo viernes nosotros estemos aquí también celebrando, pues sin duda el paso a la siguiente ronda en el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero sabe que, doctor Córdoba, los que mandan en el programa sin duda son nuestros televidentes y obviamente ellos tienen la palabra. Vámonos con ellos. Doctor Carlos Francisco, ¿cómo puedo controlar la ira? La ira. Ay, venga, yo le quiero hacer una pregunta. Voy a escribir un artículo para el periódico. Venga, ¿la ira está en los mismos sitios que el odio? No creo. La ira está en los mismos sitios. La ira y el odio tienen lugares distintos en el cerebro, ¿cierto? Digamos que si quisiéramos, que es donde caminan las investigaciones en ese sentido, serían dos sitios donde se originarían las investigaciones. A veces se juntan, como se juntan a veces algunos sentimientos, pero creo que son distintos. Pero la ira, lastimosamente, lo que va acompañado muchas veces de impulsividad y agresividad. Y en ese sentido hay desde ejercicios, desde la conducta, desde el famoso reconocerla primero, contar o aplazar hasta 10, el alfabeto al revés, pero si esto es constante, permanente, es mejor buscar ayuda. Ahí está, pero el odio y el amor sí están en los mismos sitios, ¿no? De manera antagónica, como esos ejercicios. Sí, antagónica en el putamen y la ínsula. Usted me ha enseñado eso, el putamen bien, y la doctor, ínsula. Allí, toma entonces, las lecciones muy bien. Claro, he aprendido. Voy a escribir eso para el periódico, del amor al odio, y obviamente nos metemos con el fútbol. Si les recomiendo eso, que lo leamos, voy a empezar aquí con la asesoría del doctor Córdoba. Entonces, la ira hay que controlarla, y naturalmente dentro de ese contexto, si se le sale de las manos, por favor consulte, no vaya a ser, como decía mi tía Efigenia, que termine usted maltratándose la existencia o maltratándosela a los demás. Con cuidado. Le tengo el remedio @citytv.com.co. Doctor Carlos Francisco, ¿cómo puedo saber si soy apto para usar lentes de contacto? Yo creo que la evaluación con los optómetras
y también con los oftalmólogos determina claramente la posibilidad que usted tiene o no de usar estas herramientas que son muy útiles y esencialmente nos eliminan a los que usamos gafas, pues digamos, ¿a usted le molestan las gafas? No, porque eso ya es uno se casa con ellas y ya. Sí, no hay problema, pero a quienes la posibilidad y obviamente las condiciones de su córnea, de su ojo, les permite, pues es muy favorable, pero esto necesita de un análisis, necesita de las evaluaciones, los optómetras y los oftalmólogos le definen. Casi nunca hay, digamos, contraindicaciones absolutas para utilizar los lentes de contacto, pero sí es muy importante que se defina claramente si se puede o no, qué tipo de lentes, cuáles son los cuidados, cuáles son las condiciones y por encima de todos los tiempos y las, digamos, las mejoras o las restricciones que se pueden tener. Dicho de otra manera, hoy en día si algo ha avanzado desde el punto de vista técnico en medicina es la oftalmología, microcirugías, una cantidad de cosas. Entonces es muy importante una evaluación con su optómetra y naturalmente con el oftalmólogo le pueden dar la respuesta, pero no creo que haya mayor inconveniente. Le tengo el remedio@citytv.com.co. Me llegó una cosa que decía, una amiga decía, si le pude creer a mi ex, ¿por qué no le creo a la selección? O sea, después de eso, ¿qué tiene un de cuándo acá, doctor Córdoba?